Va a trabajar para un hipermercado en venta de electrodomésticos, donde esta persona pues va a tener un salario mínimo vigente y tener una bonificación del 3% por producto vendido. Él va a ser una persona de 20 a 25 años, tiene un técnico en sector comercial y experiencia en cargos similares de 18 meses. Como les venía comentando, se le aplica una prueba de 16 PF con una puntuación de A3, B10, 4C, C4, perdón, H8, G2, O2, Q19, Q24, Q310, Q48 y DM o DM9. Un IPB se le aplica y obtuvo las puntuaciones de un escala 1 de 9, escala 2 de 2, escala 4 de 9, 5 de 3, 6 de 5, 7 de 3 y 9 de 10. Antes de dar el tiempo de inicio, chicas, ¿tienen alguna pregunta? Bien, profe. Bueno, cuéntame qué redactaste. Pues igual me quedó una duda, pues Ujú. inicialmente, más que duda, hay algo que me llama la atención. Pues en lo que yo vi, la persona, digamos, para mí en el 16 PF me daba que era una persona pues, de puntuación alta en la parte de adaptación, de creatividad. Sin embargo, cuando yo miré el IPB en la escala de adaptabilidad, a mí me salió que tenía una puntuación baja. A Ujú. mí ahí me queda la duda, en ese caso, si yo tengo dos pruebas, en una me está diciendo una cosa y en la otra, pues ahí uno qué haría. Si bien este sujeto tiende a pues según el DM, según lo que tú dijiste, tendería a sobrevalorarse en el 16 PF, si fue lo que yo entendí. Sí. Ah, bueno, entonces ya me respondí yo misma la pregunta. ¿Qué redactaste? Cuéntame. Bueno, yo puse que era una persona que, bueno, vamos con lo positivo primero. De razonamiento verbal, es una persona que se atreve a cruzar límites interpersonales y transgresoras, lo cual para el cargo de auxiliar comercial sería un punto a favor del sujeto. Sin embargo, es una persona que tiende a ser empática y objetiva en sus relaciones humanas y es capaz de entender situaciones a las que se puede haber enfrentado me equivoqué. Sin embargo, es capaz de entender situaciones en las que se puede ver involucrado el fracaso. Sin embargo, es una persona que tiende a poder ser dependiente o a ser impaciente dependiendo de las situaciones. Es una persona con muy baja adaptabilidad y con tendencia a tener bajos niveles de agresividad comercial. Ujú. Por lo tanto, doctora. Por lo tanto, no la contrataría para el cargo porque considero que los factores tanto de ser una persona con agresividad comercial y el hecho de ser una persona que en la prueba me sale que es una persona aislada y de escaso deseo de interacción, por esa razón no lo recomendaría para contratar, aun cuando es una persona que se atreve a cruzar límites personales. Eso sería Tu informe. mi informe. Muy bien. Mientras voy hablando con María Fernanda, por favor, Mariana, me lo vas digitando, ¿vale? María Fernanda, ¿cómo te fue a ti? Profe, bien, pero aquí me doy cuenta que estoy mal, no sé, me siento mal en la redacción en sí de informes. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? No, no sé, en cuestión como de cuando son dos pruebas diferentes, Ujú. entonces, ¿cómo casar eso ahí dentro del informe? Pero bueno, ay, para aquí recibo toda sugerencia. Claro que Bueno, sí. entonces, al aspirante para el cargo de auxiliar comercial se le aplica la prueba 16 PF y la prueba IPV, donde la prueba 16 PF presenta altos puntajes en razonamiento verbal y aceptación en su proyección del propio yo, aunque tiende a ser una persona transgresora y con escaso deseo por la interacción. Realizando la comparativa con la prueba IPV, el aspirante tiende a ser sociable, donde prefiere trabajar en equipo que solo, y presenta un puntaje alto en el trabajo bajo presión.
aunque presenta indicios muy bajos en ser seguro de sí mismo y adaptación al cambio. Por esto, no sería apto para el cargo, porque cuando estaba realizándolo vi que era una persona transgresora, o sea que es una persona que va como en contra de las normas, no tiene buena adaptación al cambio y también no tiene como esa agresividad comercial. Ok, bien, vamos a contratar, ok. ¿Quién más tiene micrófono? Andrea, ¿tienes micrófono? Sí, profe. Listo, dale, cuéntame, ¿cómo te fue a ti? Bien, pero escuchando a mis compañeras, no sé si fue que me quedó mal o, bueno, no sé. Voy a leer lo que escribí. Tranquilo. Bueno, aspirante quien en la prueba 16PF5 presentó puntuaciones promedio para afabilidad, estabilidad emocional, autosuficiencia. Es decir, que tiene interés por los demás, es una persona emocionalmente estable. De igual manera, no presenta dificultades en las interacciones sociales. Por otro lado, en las escalas con puntuaciones altas, el candidato sobresale o se destaca en el buen razonamiento verbal, lo que permitirá conocer los productos y sus características, adaptándose pues al cargo. Por otro lado, es una persona atrevida, no tendrá temor con los clientes, es un sujeto creativo, flexible y se adapta fácilmente a los cambios. Asimismo, se destaca el perfeccionismo. No obstante, el candidato presenta puntuaciones bajas en el seguimiento de normas sociales, puede tornarse por no acatar las reglas de las ventas o de sus superiores, y finalmente para esta prueba el candidato se sobreestima ante la misma. Por otro lado, respecto con la prueba IPB, se puede establecer que el candidato es un sujeto empático, interesado con las necesidades del cliente, en comparación con la escala de estabilidad emocional del 16PF. Se observa cómo presenta dificultades de autocontrol en concordancia con la escala Q1 de apertura al cambio. Se adecua a las acciones frustrantes y las soporta adecuadamente. Por otro lado, es un sujeto conflictivo, no sería agresivo comercialmente, lo que no hablaría bien para el cargo que aspira. No. Pese a que su voluntad de dominios es elevada, es persuasivo, cautivador, y el candidato posee adecuada seguridad en sí mismo, en concordancia nuevamente con la escala Q1 de apertura al cambio del 16PF. Asimismo, le gustan las situaciones nuevas y se enfrenta a los riesgos. Y para terminar, en relación con la escala de afabilidad, el aspirante en la prueba de IPB, lo que lo corrobora como una persona capaz de crear nuevos contactos y la importancia de las relaciones sociales. Entonces, no sé. Conclusión, doctora. Pese a que sus relaciones sociales pues según las pruebas le permite adaptarse a los cambios, creo que el no seguimiento de la autoridad no me hace que sea un buen candidato para la vacante. Bueno, mientras, por favor, Vanessa, Mariana. ¿Quién más? Creo que no tiene micrófono. Natalie, ¿tienes micrófono o estás sin micrófono? Entonces, porfa, si no tienes micrófono o si no lo tienes, porfa, me lo vas digitando en el chat mientras tanto. Bueno, chicas, varias cositas a tener en cuenta. Vamos a arrancar primero por la redacción. Entonces, ya han mejorado, sin embargo, tengan cuidado porque tienen muletillas, sobre todo la palabra también y por otro lado. Creo que le pasó más a Juliana, creo que con el también, y a María Fernanda, y creo que no fue por otro lado, no estoy seguro si fue por otro lado, pero tengan cuidado con las muletillas, chicas. Lo segundo, esa pregunta que me hiciste, Juliana, es muy cierta en todo este proceso, y es ¿qué pasa si yo tengo dos pruebas y una tiene un resultado muy bueno y la otra tiene un resultado no tan bueno? Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A A o a B? Bueno, usualmente como es un cargo comercial, como les estaba mencionando acá, vamos a darle mayor importancia al IPB. ¿Listas? Entonces, eso primero a tener en cuenta. Lo segundo,
¿Cómo arrancamos? Ustedes se encuentran y dicen, pero profe, ¿por dónde arranco? ¿Qué hago primero? ¿Arranco las más altas, las más bajas? En fin. Entonces, una recomendación que yo les puedo dar es arranquemos analizando si ustedes gustan las bajas y luego las altas, no hay ningún problema. Pero empezar a ver si de pronto hay una congruencia entre estas dos pruebas. Recordemos lo siguiente, tenemos un auxiliar comercial que va a trabajar en hipermercados vendiendo electrodomésticos con una bonificación del 3%. Entonces ya me está mostrando que temas de la combatividad, esa agresividad tiene que estar presente. Teniendo en cuenta esto, chicas, ¿hay alguna escala de las que están acá presentes que me hable de agresividad? Sí, profe. ¿Cuál? Ya digo porque no anoté. Yo sé que al principio no es fácil, pero les toca poco a poco empezar como, bueno, la escala 1 habla de agresividad. La del IPB, la combatividad, la 5. Muy En bien, esa la vez la 5. puntuación fue 3. Ok, tú me mencionas acá, Mariana, la G2. ¿G2 o te refieres a Q2? ¿Y Q2 qué es? ¿Vale? Te dejo para que me respondas en ese caso. Entonces, miren lo que ustedes me venían diciendo. La escala 5, que es relacionada con esa combatividad, pues está en puntajes de 3. ¿Bien? Entonces, vamos a analizar qué puntuaciones, además de escala 5, van a estar bajas. Escala 7, ¿qué hacía referencia a escala 7? ¿Qué era 7, chicas? Seguridad, profe. Muy bien. Entonces tenemos una persona que presenta temas de combatividad, por un lado, y dos, el tema de la seguridad. No tiende a ser muy segura esta persona en ese sentido. Ahora, vamos a revisar qué otra más está baja. Escala 2. Adaptabilidad. Entonces, poca adaptabilidad, poca combatividad y esa escala, la escala 7 que está baja en este caso. Entonces, hay que tener en cuenta estas características de nuestro candidato. Vamos a profundizar con las escalas del 16PF. ¿Qué encontramos por este lado? Primero, la persona no tiende a ser tan afable. Bien, es decir, acá presentamos un A3, es decir, la afabilidad no es muy buena en ese sentido, pero ahorita vamos a revisar los altos a ver si de pronto esto puede cambiar, puede pasar. Vamos a tener en cuenta G, escala G, ¿a qué hace referencia? Atención a las normas. Muy bien, entonces, me va a acatar a las normas esta persona siendo un cargo auxiliar, es decir, un cargo que va a estar amando, no mucho. Y, ¿se acuerdan de escala O? ¿Qué me decía O? Aprehensión, profe. Muy La O bien, sí, habla correcto. sí, o sea, en ese caso es una puntuación baja, sería una persona segura. Sí, pero en este caso quiero que lo tengas que en cuenta, más que segura, es una persona parsimoniosa, que nosotros le digamos, oiga, tenemos que vender. Entonces como, bueno, sí, yo voy a vender y vamos a ver resultados y no vende mucho. Bien, y encajamos, ¿hay algún resultado bajo? No, quizás tenemos que tener en cuenta Q2 que están en este límite. Bueno, hay que tenerlo en cuenta. Q2, ¿qué hacía referencia? Autosuficiencia. Entonces, pues, vamos a tener en cuenta que no es tan autosuficiente, su autoconcepto tampoco es que esté muy elaborado, a pesar de que se nos quiere mostrar como una persona muy segura de sí misma. Ese es el que nos va a decir, claro, doctora, yo le vendo los 100 televisores y vamos a ver resultados y no he vendido ni 10. ¿Hasta acá claro con los bajos, chicas? ¿O alguna pregunta de los resultados bajos? Profe, en aprehensión, o sea, cuando estamos hablando de una persona que tiene puntuación baja en el AO, decimos que es una persona que son demasiado tranquilas, que van a su ritmo parsimoniosas. Y si estamos hablando de que son, digamos, puntuaciones altas, ya decimos que son personas propensas a sentimientos de culpa, remordimientos. Muy bien, correcto. Ya, listo. También Gracias, profe. es una de las escalas que están o en bajos o están en altos, pues no nos va a traer muy buenos resultados.
Ahí es el adecuado a los puntajes medios, sí, Sí. ya lo vi acá en Exacto, los muy apuntes. bien. Entonces, vamos con las altas. Vamos a arrancar con las altas nuevamente del IPB. ¿Qué significa esta escala? 9 de 10. Sociabilidad, el 9, sí, 10, sociabilidad. ¿Y eso qué significaría? Pues en ese caso quiere decir que es una persona extrovertida, que está capaz de crear nuevos contactos, se puede relacionar fácilmente, es una persona sociable, pues que para un vendedor esto pues es el ideal que sea alto, porque pues es una persona que tiende a crear contactos fácilmente. Ujú. Ahora, escala 4 de 9. Pues es una persona con tolerancia a la frustración. Muy bien. Y escala 1 de 9. Es una persona que comprende, que Entonces, entiende las señales que le puede dar el medio para poder saber cómo se puede aproximar a un cliente. muy bien. Y esta escala, vamos a tener en cuenta el medio también. Y esta escala de 5 en 6. Pero en ese caso que está en medio, pues cuando hablamos de la escala 6, estamos diciendo que es dominancia, ¿cierto? Que son las personas que pueden llegar a tener capacidad de manejar, de ser persuasivos. Pero si aquí está en el medio, Piénsalo de esta manera. Tenemos un vendedor que nos va a mostrar muy bien el televisor. Imagínate que esto va a pasar como en 2 años, van a llegar los televisores 8K, es más, yo creo que están llegando acá a Colombia, y va a valer un televisor 7 millones de pesos. El vendedor te explica a ti las características, el tamaño, la forma y demás, pero está ahí. ¿Vale, Julián? Entonces, ¿qué necesita? Bueno, puede ser muy bueno presentando el producto, pero yo necesito que me concrete la venta. Y de 10 productos, me está diciendo pues que de 10 la mitad. Entonces, de 10 productos me va a concretar la venta en 5. ¿Sí te queda claro? es decir, Dilo en tus palabras escuetas y lo arreglamos en el camino. pero en este caso yo podría decir que la persona, o sea, o es o no lo es, o Va, cómo lo vas muy bien. explicaría en la prueba. Exacto. Entonces, mira que ese puntaje medio me deja sin sabor porque es como, yo necesito es un puntaje más alto, yo necesito que concrete ventas, yo no necesito puntajes medios, ¿vale? Y sobre Sí, todo, porque, pues, perdón, pues digamos en este caso, la verdad, los puntajes medios traté de no tenerlos en cuenta, porque finalmente sé que un puntaje medio ni me va a decir que la persona lo tiene, ni me va a decir que la persona no lo tiene. exacto. Y un tip que les doy, cuando ustedes usualmente encuentren un contrato en la parte comercial que tiene bonificaciones, hay una alta probabilidad que ese producto presente o alta dificultad en ventas o hay alto volumen en ventas. O sea, necesitamos vender 1000 televisores, ¿vale? Entonces acá, por ejemplo, esta bonificación, a veces las bonificaciones y esta parte donde ustedes, por ejemplo, tienen que revisar muy bien en la parte de selección, que realmente la persona tenga esa agresividad para cerrarme la venta. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, por ejemplo, en las proyectivas, deben ser agresivos? Acá es donde la agresividad se vuelve importante. Por lo que tú dices, puntajes medios, pues me dejan un insabor muy fuerte. ¿Hasta acá vamos bien con este análisis del IPB? Preguntas de esa parte, chicas. Pregunten, las siento tímidas. Pregunten, chicas. María Fernanda, ¿claro? Sí, profe, claro. Bien. Entonces, nos falta analizar cuáles de acá, del 16 PF, las altas o las bajas. Las altas. Bien, vamos entonces con ese racionamiento, o vamos a analizar, por ejemplo, la puntuación B, que hacía referencia al racionamiento. Esa puntuación de B en 10, esta es la persona que va a ser muy hablador, nos va a contar el producto, nos va a decir que trae X características, que tiene X o Y características, pero
Pues acá es donde el IPV me confirma. ¿De qué nos sirve a nosotros un vendedor que presente muy bien el producto si no lo va a vender? Y mire que este B encaja con el H. Es decir, H, ¿se acuerdan que hablábamos de que era una persona en puntajes altos que era favorable para las ventas? Sí, profe. Exacto, pero aún así, pues yo necesito un poco más. O sea, piensen que es una persona que nos está mostrando el producto, nos dice qué hacer, pero pues, necesitamos concretarla. Vamos entonces con el puntaje de Q1. ¿Qué me decía Q1? Es la apertura al cambio. Muy bien, es decir, este está abierto al cambio, es el que puede que exactamente esté pendiente de los productos, los cambios y demás. Y Q310, Perfeccionismo. perfeccionismo. Y Q48, tensión. Es decir, a pesar de todo, muy bien, Mariana, y es que es una persona que tiende a ser perfeccionista, sí, es la persona súper meticulosa, es la persona que nos va a hablar muy bien del producto, pero en la característica que yo necesito es cierre de ventas, no me lo va a lograr. Bien, entonces, miren acá, y además de, es una persona que esto ya traería a nosotros a entrar en procesos de, digamos, de verificar en la entrevista con nuestra hipótesis, porque me está mostrando que además de, es una persona que se siente sobrecalificado, es decir, él considera que él es el que sí me va a vender los 100 televisores, pero sus puntajes no me están dando esa relación. Hasta acá, chicas, ¿vamos bien? ¿Alguna pregunta a este ejercicio? Dime. No, que por mi parte está todo claro. Ok. ¿Cómo te fue a ti, Juliana? ¿Si vas claro, vas bien? ¿Confusa? Sí, pero entonces, en conclusión, igual el candidato se contrata o no se contrataría. No se contrataría. Mm, ¿Vale? O sea, piensa lo que un comercial tiene que ser un poco más agresivo. Piensa que a ti te van a ofrecer una tarjeta de crédito, te dicen que tienen el gran cupo, que te ofrece, que te dicen a ti, bueno, que te dan una tarifa muy baja y que no te van a cobrar cuota de manejo. Y a partir de eso, cuando tú te dices, pero no te dicen cómo adquirirla. ¿Damos bien? sí, 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 Entonces, eso pasa en este caso, que en el caso de que la persona me deja sin, pues, sin concretar la venta, pues para ventas no me va a servir muy bien. ¿Vale? No sé si de pronto alguna vez a ustedes les ha pasado cuando yo les hacía el ejercicio de las ventas por catálogo y es, yo puedo presentar las características, pero si no concreto ventas, digo, pues no concreto clientes, pues va a haber un problema en este caso. profe, otra cosa aquí. Dime, Julián. Bueno, listo, estamos hablando que es un cargo comercial, yo me inclinaría más por el IPB, ¿cierto? Sin embargo, cuando hablamos del 16 PF, en las dimensiones, en DM, mejor dicho, esa puntuación alta, en ese caso, yo también puedo partir del hecho de decir, bueno, como a mí aquí, pues yo sé que la persona se está sobrevalorando, le voy a dar mucho más énfasis al IPB. Mm, es una muy buena pregunta. Digamos que sí, sí, en ese caso sí. Es más, creo que me faltó compartirles un dato acá que era de vital importancia y me faltó dejarles el DGB en IPB, ya estoy cayendo en cuenta. Me faltó dejarles Ah, que era el índice general. El índice general me faltó dejárselos. Pero con esos datos, como lo llevamos, sí, nos tenemos que inclinar más para el IPB. Entonces, siempre, por ejemplo, arranquen con una prueba como su prueba principal. Bien, siempre que hagan un proceso como, esta es mi prueba principal y tengo una prueba secundaria. Pero mira lo que tú planteaste ahorita, Juliana, que es muy cierto y a veces pasa muchísimo en selección. ¿Qué pasa si la prueba primaria me dice una cosa y la prueba secundaria me dice otra? Pues deberíamos tener una tercera prueba. Y acá es donde les hago una pregunta, chicas. Teniendo en cuenta ello, ¿qué prueba ustedes me recomendarían como una tercera prueba para verificar si es viable o no la contratación? ¿Qué me dicen ustedes?
Pues pensando en temas del tiempo, pues yo estaba pensando en un Wartec, algo Un que no fuera Wartec. tan difícil, pues sí, como que no quedara tan pesado por tiempo, Ujú, pero ¿qué ya no otro me más? acuerdo sino que es que estoy viendo aquí en el chat puso user, no sé quién es, Mariana. el Dix puso Mariana, pero no sé. Tú dices que no, listo. Y ahorita explicamos por qué. ¿Qué otra más colocaría María Fernanda? ¿Qué dices tú? Andrea, Natalie, ¿qué dicen? Yo, digamos, me inclinaría por el persona bajo la lluvia. Es otra prueba práctica, rápida, corta y sencilla. Bien, de lo que hemos visto. Podría ser un macover, podemos utilizar las proyectivas en estos casos. De lo que hemos visto que sea corta, lo que hablamos ahorita, un stay. Yo necesito ver si es muy parsimonioso o realmente se activa esta persona. Quizás se aplicó el stay, esta persona me parece que no lo es tanto. Bien. Podríamos aplicar el cover que vimos hoy. ¿Listo, chicos? Profe, DISC, Dime. ¿Por el qué, DISC. por qué no el DIX y por qué no el BID? Recuerden, chicas, que el DIX es una prueba que está diseñada para cargos medios y cargos altos. Entonces, realmente no vamos a aprovechar el potencial de un DIX para un cargo en auxiliar comercial, ¿vale? Y un BIP pasa lo mismo, que para un cargo de un directivo, pues eso es súper válido, pero para un cargo como es en este caso, permítame un segundo, por favor. Bueno, les tenía comentando, entonces para un cargo como es un coordinador, no es tan válida en este caso. ¿Vamos bien con la aclaración? Sí, profe. Listo, vamos entonces, voy a leer el informe que me hizo Natalia. Entonces dice, a partir de la calificación de las pruebas aplicadas al candidato se infiere que tiene una alta estimación por sí mismo, por lo cual su dominancia tiende a elevados niveles. El candidato tiende a cruzar límites personales, mostrando dificultades en su autocontrol, tendiendo a la impaciencia y irritabilidad. Evidencia escaso deseo por la interacción y bajos niveles de combatividad comercial, con tendencia a no enfrentarse con facilidad a riesgos y factores necesarios en el área comercial. Con base en los resultados, a partir de las pruebas aplicadas, se considera que el candidato no es apto para el cargo, pues es poco afable, muestra poco interés por establecer relaciones sociales, tiende a la dominancia y no cuenta con la combatividad comercial necesaria para el cargo. Bien, me gusta, Natalie. Más adelante no olvides como tratar de hacerlo un poco más, yo te vi como con, dame un segundo, por esa palabra por la tienes bastantes veces en ese caso, pero en general está bien en tu caso, Natalia. Bien, vamos bien hasta acá, chicas, preguntas, dudas que queden de este primer ejercicio, cómo se sintieron. Profe, una pregunta en cuestión de la forma de hacer, ay, se me acabó de olvidar, de hacer esto. Oye, se me olvidó, profe, la palabra, ay, el informe, esa es la La palabra, redacción. eso. ¿Hay algo estandarizado para poder hacer, pues, bien hechecito el informe? La estructura, mira que En cuestión de estructura. sí, lo vamos a ver entre 8 días. Lo que me interesa es primero, digamos que lo que más me interesa, que tú, hasta tú misma te diste cuenta, María Fernanda, el punto es, primero, ustedes aprendan a redactar, hagan la redacción, traten de aterrizar lo que les digo, como cojan las escalas, aterrícenlas al cargo. Cuando ustedes tengan dominado eso, que es lo que estamos haciendo, lo hemos hecho hasta las sesiones de hoy, ya cuando lleguemos al informe, María Fernanda, te vas a dar cuenta que te va a quedar muy fácil. Pero respondiendo a tu pregunta, no hay un informe o no hay un formato estándar único a nivel global que tenga la aprobación de todos, no. Cada persona va creando su informe a través del tiempo, va tomando, por ejemplo, estructuras de uno y del otro. Ahora, también pasa que hay empresas que, por ejemplo, pueden ser informes pésimos,
Les digo realmente que me encontraba en empresas grandes con informes súper pésimos, pero están aprobados por calidad. ¿Eso qué significa? Pues que el informe así esté aprobado por calidad, pues sí o sí debemos utilizarlo. Bien, aquí es donde, por ejemplo, y ya adelantándome un poco el tema del informe, a veces trabajar en una empresa pequeña, donde ustedes sean como, comillas, todo el departamento de recursos humanos, tiene una ventaja, y ustedes pueden crear sus formatos, verificar y demás. A veces la contra es que ustedes pues están más cargados de trabajo, les toca hacer muchas más cosas. A veces recuerden que recursos humanos no es solo selección, sino es selección, tienen que hacer capacitaciones, tienen que hacer formaciones, tienen que apoyar el tema por ejemplo, en algunos casos, de auditorías. Si les queda tiempo, nómina, y por si les queda algún tiempo libre, tienen que apoyar en temas de conciliación cuando hay un problema de manera de relaciones interpersonales. Entonces, a veces estar en una empresa pequeña tiene sus ventajas. A veces las empresas grandes, o por ejemplo sectores públicos, muchas empresas tienen formatos muy anticuados, formatos muy largos, pero eso es el que usualmente se maneja. Vale, María Fernanda, entonces digamos que yo les voy a mostrar varias estructuras. Tenemos como 5 modelos disponibles para entre 8. Listo, profe.